Bienvenidos a Palabras sin Filtro, un podcast donde la Biblia no se disfraza y la verdad no se negocia. Con el pastor Chenny Reyes nos metemos de lleno al libro de Romanos, verso por verso, capítulo por capítulo. Agarra tu Biblia y abre tu mente, porque aquí venimos a pensar, crecer y vivir diferente. Buenos días para todos mis hermanos y amigos. Seguimos adelante, les doy la bienvenida a esta nueva sesión donde vamos a estudiar la primera parte, los primeros 14 versículos del capítulo número 6 de la carta a los Romanos, que es lo que nos tiene ocupados en este tiempo. Esta preciosa carta que nos desglosa el Evangelio de una manera tan profunda, pero a la vez tan amplia, y que estamos aprendiendo tantas cosas tan buenas. Pero bien, le voy a invitar a que entremos en materia a este capítulo número 6. Y en este Pablo sigue hablando sobre la justificación por la fe y nos ha estado explicando cómo es que funciona y cómo es que a través de Jesucristo tenemos esta justificación. Sin embargo, en esta sección trata con una de las situaciones más controversiales y por ahí un poco peligrosas de este tema, que puede conocerse como el abuso de la gracia, habiendo dejado claro que ni las obras de la ley ni la moralidad pueden darnos acceso a la salvación, sino solamente la fe en Jesucristo. Pasa a ser una pregunta muy importante: si Dios justifica y perdona al pecador, y así como dice en la última parte del capítulo anterior, cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Pablo presenta esta objeción. Dice: ¿qué diremos entonces? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Ya que el primer problema que surge es este abuso de la gracia que le decía, es decir, aquellos que dicen yo creo en Jesucristo y después pretenden vivir una vida como sea, licenciosa, argumentando que si ellos pecan, pues Dios los perdona. Si a Dios le gusta tanto perdonar, pues entonces yo voy a vivir pecando para que Dios siempre me esté perdonando. Al cabo que cuando el pecado abunda, la gracia es sobreabundante y cada vez voy a recibir más gracia de parte de Dios. Desde ese punto de vista tan humano, tan natural, la enseñanza de la gracia pues se ve peligrosa para algunos, ya que puede permitir que el cristiano siga viviendo en pecado y sin santidad. Es por eso que mucha gente realmente no le gusta enseñar o no cree mucho en esto del evangelio de la gracia y nos da mucho problema. Yo sé que más de uno de los que estamos estudiando aquí en este tiempo tenemos como esa pequeña desazón de que la gracia será realmente algo tan sencillo, algo que no depende de mí, y enfatizamos el vivir según la ley. Sí, ya no vivimos bajo la ley, pero sí tenemos que seguir siendo de esta manera y obedecer estas ordenanzas y todo. Nos da un poco de problema y de repente creemos que si le decimos a las personas que Dios los salva y los acepta aparte de lo que se merecen, entonces no van a tener motivos para ser obedientes. Y en su opinión y en esta opinión simplemente no se puede mantener a las personas en el buen camino sin una amenaza de Dios sobre sus cabezas. Y quiero decir esto con mucho respeto, pero muchos pastores hemos utilizado este argumento para tratar de mantener a las personas dentro del camino, mantenerlos bajo control y que no se lancen detrás del pecado. De alguna manera usamos esta legalidad, ¿verdad? Esta amenaza de parte de Dios como un instrumento para que a través del miedo la gente no quiera hacer lo malo. Si las personas llegan a pensar o a creer que su posición en Jesús está arreglada solo por lo que Jesús hizo, se cree que entonces no va a haber motivaciones para una vida santa, porque así estamos acostumbrados en la naturaleza humana, ¿verdad? La recompensa y el castigo o la conocida meritocracia es lo que ha condicionado nuestra mente para pensar que yo tengo que ganarme las cosas y que si no hay un castigo la gente se va a desenfrenar. Sin embargo, Pablo nos explica que la gracia no funciona así
como estas personas piensan, que la gracia es una licencia para hacer lo que nosotros queramos, al cabo que Dios me perdona y me da más gracia. Entre más pecado hay, más gracia recibo y puedo irme y puedo lanzarme hacia el pecado. Es que aunque más me meta al pecado, de todas maneras la gracia siempre me va a alcanzar. Pablo explica esto y lo hace de una manera categórica cuando dice de ninguna manera. Es decir, no solamente dice no, dice rotundamente no. Ahora, debo hacer aquí un paréntesis y hay que aclarar lo que significa cuando Pablo dice perseverar en el pecado. No significa que no voy a volver a pecar jamás. Eso es literalmente imposible mientras estemos en este cuerpo. Por eso es el mismo apóstol Pablo el que dice: ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que no quiero hacer, eso hago. Mientras estemos en esta carne, vamos a estar luchando en contra del pecado. Eso es lo que significa esa palabra que Pablo dice, que esa lucha aún la mantenemos con esta naturaleza, con esta carne que tiene pasiones dentro de ella y que no vamos a poder vencer sino hasta que seamos completamente recuperados. Claro que tendremos caídas, vamos a pecar en algún momento, aún sin darnos cuenta, con nuestra boca, aún con nuestros pensamientos. Pecamos aún sin darnos cuenta, pero recuerde que estamos cubiertos. Un cristiano sí puede pecar. Sí hay situaciones en las que todos pecamos todos los días, pero perseverar en el pecado es distinto. Habla de aquellas personas que tienen el pecado ya como una parte habitual en sus vidas y creen que no hay problema con ello. No pasa nada, puedo vivir de acuerdo a mis impulsos, hacer lo que sea, al cabo que ya acepté a Jesús, al cabo que ya tengo fe, confesé que yo creo en Él. Y creen que pueden hacerlo y porque la gracia va más allá y porque no importa. El verdadero cristiano sí peca, pero nunca deja de pelear contra el pecado en él. Se arrepiente y se aparta de sus malas actitudes. Habiendo dicho esto, vamos a retomar la idea de Pablo en negarse de manera rotunda a seguir viviendo en pecado. Y posteriormente nos presenta la lógica detrás de esta afirmación, ya que al nacer de nuevo, mis amados, en Cristo no solo cambia nuestra relación con el Señor, sino también cambia nuestra relación con el pecado. Déjame decírtelo de otra manera. Antes estábamos muertos para Dios por causa del pecado. Ahora estamos muertos al pecado por causa de Cristo. Ya no podemos vivir en Él. Cristo y el pecado son dos polos completamente opuestos. Después de esto, Pablo reafirma un principio fundamental que él supone que ya deberían de saber. Por eso les dice: ¿o acaso no saben? ¿O acaso no sabían? Esto nos dice que es muy importante lo que va a decir. Ahora, Pablo recupera el principio de la justificación, pero con una faceta un poco más amplia. Es decir, no solo como haber sido perdonados, sino en el cambio de estado. ¿Acaso no saben que los que hemos sido bautizados en Cristo, es decir, cubiertos por Él, sumergidos en Él, hemos sido bautizados en su muerte? O sea, la palabra bautismo significa ser sumergido completamente. No se refiere aquí solo al acto ritual del bautismo, sino a lo que la fe ha hecho en nosotros al justificarnos. Nos cubre, nos sumerge, estamos completamente cubiertos en Cristo. Pero también lo estamos en su muerte. También morimos con Él al pecado. Por eso, en el acto del bautismo somos sumergidos, dramatizando la muerte y la sepultura de Cristo. Nos identificamos con ella, con su muerte, pero también, así como Él resucitó, nosotros tenemos una vida nueva en Él. En conclusión a esta parte, por el bautismo morimos al pecado. Nuestro antiguo yo es sepultado, esa naturaleza de Adán de la que hablábamos en la sesión anterior, y resucitamos con Cristo a una nueva vida. Pero también en el bautismo somos cubiertos completamente en Cristo y en la obra redentora de la cruz.
El bautismo es una muestra visible de lo que sucede en lo espiritual, pero no lo hace realidad, mis hermanos. Si espiritualmente no hay muerte, sepultura y resurrección al pecado y a la vida nueva, ningún bautismo lo logra por sí solo. Sin embargo, Pablo aquí nos deja muy claro que el bautismo, aunque no hace la salvación, de ninguna forma es un extra en la vida cristiana y en la justificación por la fe. De aquí en adelante el apóstol le dedica algunas líneas a hablar sobre los efectos de la justificación a través del bautismo en Cristo. Y dice, si nos hemos unido a Cristo en su muerte, también estamos unidos a Él en su resurrección. Y lo explica. El viejo hombre ha sido crucificado, es decir, la naturaleza de Adán, esa que nos sujetó a la muerte. ¿Lo recuerda? No fue nuestra elección, fue el pecado de Adán sobre toda la humanidad. Bueno, esa parte fue crucificada con Cristo, a fin de que ahora seamos libres del poder del pecado, como Cristo, el postrer Adán. Ahora por la justificación, el pecado ya no puede mantenernos esclavos. Y eso significa que no significa que ya no podemos pecar, significa que podemos decidir el no hacerlo. Ya el pecar está en nosotros. El pecado es algo a lo que somos inducidos, pero ya no somos obligados, porque ya no somos esclavos. Tenemos voluntad, porque el que ha muerto ha sido librado del pecado. Hay una frase que viene a mi memoria en una novela escrita que se llama Espartaco, un gladiador romano que lideró una pequeña rebelión de esclavos. Este personaje dijo, alguien que siempre ha sido esclavo no teme a la muerte, porque la muerte es la única libertad que conoce. Únicamente la muerte del viejo hombre nos hace libres. La ley solo intenta reformar al viejo hombre, pero eso es inútil, siquiera tratar de hacerlo. El viejo hombre no se puede reformar porque no está en nosotros. La única manera es que muera y que nazca un hombre nuevo. La única manera de andar en vida nueva, mis amados, es primero morir a la vieja manera de vivir. Ese es el principio que presenta el apóstol Pablo ahí en el versículo número 8. No puedes pretender tener una nueva vida en Cristo si vives aún en el pecado. Te lo decía, son polos completamente opuestos. Es decir, la nueva motivación para morir al pecado no es el castigo, sino experimentar la nueva vida con y en Cristo. Porque Cristo murió una sola vez y no volverá a morir, dice Pablo, porque la muerte ya no tiene poder sobre él. Así, de esa misma manera, nosotros ahora no solo tenemos vida, mis hermanos, sino vida eterna. Y en esta vida eterna estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios, no para nosotros. La vida eterna en Cristo no es la libertad para hacer lo que yo quiera sin consecuencias. Es vivir para agradar a Dios en todo. Vivo para Él. Pero eso hace que no podamos vivir para el pecado, porque ahora vivo para la gloria de Dios, así como al principio, así como el hombre fue hecho originalmente, para la gloria de Dios. Por último, en esta sección, Pablo nos dice, considérense muertos al pecado. Este término, considérense, es un término contable, significa denlo por hecho. Es decir, es algo que no tienes que hacer, ya está hecho. Y considérense también vivos para Cristo, dice Pablo. No tenemos que pelear ya con el viejo hombre, mis hermanos. Ese ya está muerto y está sepultado. Mucho menos convivir con él. No tenemos por qué andar conviviendo con el cadáver de nuestra vieja naturaleza. Es eso a lo que se refiere este término contable. Ya no cuenten con él. Ya está desaparecido. Ya no cuenta. Pablo concluye esta sección dándonos indicaciones en función de lo que ahora sabemos y de lo que ahora somos. Dice, como ahora ustedes están muertos al pecado y él ya no tiene poder inherente sobre ustedes, no lo dejen que reine. Esto responde a la siguiente pregunta que tal vez muchos se pudieran hacer. Si se supone que yo he muerto al pecado, pastor, ¿por qué aún siento impulsos de pecar?
¿por qué aún me dan ganas de hacer lo malo? Eso, mis amados, no va a dejar de suceder mientras estemos en este cuerpo. El viejo hombre, la naturaleza de Adán, esa ya está muerta, ya no cuenta, pero no nuestra carne. ¿Okay? Eso significa que ya no estamos obligados a pecar, pero sí seremos inducidos, seducidos para hacerlo. Ya no somos esclavos del pecado como en la naturaleza adámica, ahora somos libres para negarnos y sujetar a esta carne. Podemos seguir siendo seducidos, pero ya nada te obliga a pecar. Se conoce la historia, y déjame contarte la historia de dos hombres que nos ejemplifican muy bien esto que estamos diciendo. Dos hermanos, uno se llamaba Reinald y el otro se llamaba Edward. Ellos dos estaban peleando por el ducado en una región del país de Bélgica. Había tierras, había un pequeño reino, por así decirlo, un ducado. Y estos dos hermanos, Reinald y Edward, estaban peleando por él. Reinald, que era el mayor, él era el duque en ese tiempo. Y Reinald era conocido con el sobrenombre de Craso. Y Craso en latín significa gordo, porque así era, inmensamente gordo. Edward, su hermano menor, se levantó en una pequeña revuelta y lo venció. Y obtuvo y le quitó el ducado y le quitó las tierras. Pero en vez de matar a su hermano, lo encarceló, pero lo hizo de una manera muy peculiar. Construyó, dice, un cuarto alrededor de él. Y le puso una puerta y le puso ventanas. Pero la puerta no tenía llave, se podía abrir libremente. Y las ventanas no tenían rejas. Y le dijo a su hermano Reinald: si quieres recuperar tu ducado, te voy a dar oportunidad. Puedes recuperar tu ducado y puedes recuperar las tierras. Solamente tienes que salir caminando de la habitación y vas a recuperar todo. Pero Reinald era tan gordo y tenía tantos hábitos, malos hábitos de comer, que no podía bajar de peso. Y duró 10 años para recuperar su ducado y sus tierras. Y eso porque Edward, su hermano, murió en una batalla. Su esclavitud no era la habitación, era la gordura. La esclavitud no estaba a su alrededor, la esclavitud estaba en él, en sus decisiones. De esa misma manera, mis hermanos, un cristiano ya no es esclavo del pecado, pero puede ser esclavo de sus impulsos. Podemos ser esclavos de nuestras propias pasiones, lo que nos deja frustrados y sin vida espiritualmente. Mucho cuidado con nuestros impulsos. El viejo hombre ya está muerto. Esa naturaleza pecaminosa ya no está en nosotros. Cristo la crucificó en la cruz. Pero nuestros impulsos siguen ahí y tenemos que seguir luchando contra ellos. Dice Pablo: no le presten sus miembros al pecado. Si quieren permanecer en esta libertad, quieren permanecer en la vida nueva, no permitan que ninguna parte de su cuerpo sirva a la maldad. Tus ojos, tu boca, tus oídos, tus manos, tus pies, preséntaselos al Señor. Es decir, no solo se trata de no hacer cosas malas, hermano, sino de destinar tu ser completo al Señor. Esto nos debe llevar a pensar en cómo utilizo mis miembros. ¿A qué se los estoy dedicando? ¿A qué dedico mis ojos? ¿A qué dedico mi boca? ¿Qué veo? ¿Qué hablo? ¿Qué escucho comúnmente? Si dejamos que sirvan a nuestros deseos, es decir, mi boca, mis ojos, mis oídos, mis manos, mis pies, sirven a los deseos o a los impulsos de mi carne, tarde o temprano voy a terminar en pecado. Pero si se los presentamos a Dios para que sirvan a la justicia, es decir, uso mis ojos, uso mi boca, uso mis manos, mis oídos, para lo que es justo, para lo que Dios quiere, para la gloria de Dios, vamos a permanecer en libertad y en vida. Piensa en esto: mientras más cerca estemos de Dios, más lejos estaremos del pecado. Son dos polos opuestos, no puedes estar con ambos a la vez. Uno te aleja del otro. Pablo termina recordándonos que ahora somos libres, que el pecado ya no nos esclaviza, que podemos tomar esta decisión, ya que no estamos bajo la ley que nos conduce al pecado, sino bajo la gracia que nos lleva a la libertad por la fe. ¡Qué bendición!
Qué bendición con cada sección que avanzamos, con cada nueva parte, cada nuevo capítulo nos acerca más a la verdad del Evangelio. Yo espero que esto esté tocando tu corazón, pero que no solo esté tocando tu corazón, sino el corazón de otras personas a tu alrededor, hermano. Lo que estás aprendiendo, lo mucho, lo poco que te esté quedando claro, compártelo con otros. Querido amigo, si tú aún no has experimentado la nueva vida en Cristo, creo que el Evangelio está tocando a la puerta de tu corazón y ahora lo entiendes y ahora sabes que no hay otra manera de poder alcanzar a Dios, no hay otra manera. No es que seas buena persona, ni siquiera que seas un religioso. Es que tengas una relación personal con Jesucristo, que accedas a la nueva vida, comparándote con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección a través del bautismo y soltándote del poder del pecado. Tal vez ahora mismo te parezca muy difícil dejar de hacer las cosas que haces, pero es que aún estás sujeto al poder del pecado. La naturaleza de Adán todavía está activa en ti. Pero cuando tú le entregas tu vida a Cristo y crees en su sacrificio por nosotros, el pecado ya no tendrá poder sobre ti. Y entonces serás libre para decidir hacer lo correcto. Bendiciones para todos, un abrazo y que tengan un excelente día. Gracias por estar aquí en Palabras sin Filtro. Qué bueno es poder abrir la Biblia juntos y descubrir lo que Dios tiene para nosotros, versículo a versículo. Te invito a que no te pierdas la próxima sesión porque seguimos aprendiendo, creciendo y dejando que la palabra transforme nuestra vida. Nos escuchamos pronto. Bendiciones.